Ok, me dicen pues. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En este video voy a hablar un poco más de los descriptivos de puesto. Te recuerdo que en el canal también tenemos otro video en relación a cómo hacer los descriptivos de puesto y ambos complementan muchísimo la información que toda empresa debe de tener para asegurar esta herramienta tan importante en el área de recursos humanos. ¿Qué es la descripción de puesto? Bueno, es un documento formal de la organización donde se establecen las principales responsabilidades y tareas de un puesto de trabajo. Esto es muy importante porque entre los beneficios que nos da, en primer lugar está que le da muchísima claridad al colaborador al momento que entra a esa posición organizacional. Cuando tenemos ausencia de los descriptivos de puesto, lo que ocasiona es que la gente empiece a utilizar o hacer cosas que no le corresponden, herramientas a las que no tenía acceso, o muchas veces empieza a hacer la tarea de otros que no estaba para nada dentro de su descriptivo de puesto. Es muy importante que como organización trabajemos en asegurar el 100% de los descriptivos de tu puesto, porque en la medida en que esto esté muy bien analizado y claro, en esa medida la gente va a estar mejor enfocada y va a dar mejores resultados. El uso recomendado para poder hacer un descriptivo de puesto adecuado es que primero tenemos que analizar los puestos que hoy tenemos dentro de la organización. La mejor manera de hacerlo es a través de un catálogo de puestos o de un organigrama a manera de puestos y departamentos donde podamos empezar a identificar las posiciones claves y estas son las primerititas que debemos de atender y de asegurarnos que tengamos el descriptivo de puesto al 100%. Es muy importante también que dentro de estos usos del descriptivo de puesto nos aseguramos de tener un modelo de competencias organizacionales que se vean reflejadas en lo específico de cada uno de los puestos. Te recuerdo que dentro del canal hay ya varios videos acerca del modelo de competencias, del directorio de competencias y algunos otros elementos que te van a ayudar a complementar muy bien esta parte de tomar en cuenta las competencias. Algo que también es usado gracias al descriptivo de puesto es que nos va a permitir hacer un plan de carrera. Obvio, en los puestos que aplique. El plan de carrera muchas veces no lo queremos implementar dentro de las organizaciones porque genera expectativas y es correcto. Aquí el punto es que tú desde el inicio puedas controlar cuáles son los puestos claves donde sí habrá plan de carrera para que desde el inicio las personas se puedan preparar, se puedan comprometer con la empresa y en su momento cuando suceda, pues puedan empezar a trabajar y formarse para estar listos al momento que se dé una sucesión o haya alguna promoción o alguna vacante donde ellos ya preparados puedan cubrir esa posición. Algo muy importante como datos generales que debe de cubrir un descriptivo de puesto y como yo le llamo son los datos imperdonables que a fuerzas deben de estar, te los voy a comentar en este momento. En primer lugar debe de tener los datos básicos como son el objetivo del puesto, cómo se llama el puesto, a quién le reporta, cuántas personas hay en ese puesto, la parte de cuál es el objetivo de ese puesto y qué es lo que se espera de ese puesto como producto final. Cuando dedicamos tiempo en clarificar a cada uno de nuestros puestos qué es lo que se espera, a la gente le dejamos una imagen clara en su mente de lo que se espera y de lo que tiene que hacer para que suceda. Entonces, estos son así como los datos básicos iniciales para un descriptivo de puesto. También el descriptivo de puesto nos debe demostrar el organigrama del departamento y en la línea donde está ese colaborador para que en caso de dudas, en caso de algún problema, identifique claramente con quién se tiene que dirigir. Debe de tener también una síntesis del puesto de manera general, así yo digo como platicadito, de lo que se hace en ese puesto, por qué se hace de tal o cual manera, cuáles son las cosas que siempre debe de hacer y nunca debe de olvidar. Y una vez que tenemos esta síntesis a manera general del puesto, vamos a entrar a las responsabilidades ya del puesto, donde aquí sí vamos a hablar un poquito de las actividades, de las funciones, de todo lo que esta persona tiene que utilizar
en herramientas, sistemas, políticas, procedimientos, para que pueda cubrir al 100% con la responsabilidad que se espera de su puesto. También algo que no debemos de dejar de lado es identificar cuáles son los requisitos del puesto. Esto es en cuanto a experiencia, formación académica, competencias, y estas tres cosas son muy importantes integrarlas dentro de los requisitos del puesto, porque es lógico que hoy muchas de las personas que están dentro de tu organización no cumplen al 100% con los requisitos del puesto. Ahora sí que yo siempre digo que las personas no son un producto terminado dentro de la organización, necesitan seguir creciendo, formándose y capacitándose. Si tú tienes claramente en el descriptivo de puesto cuáles son esos requisitos que la persona tiene que tener al 100%, sean las competencias, las experiencias, la preparación académica, entonces vamos a poder evaluar la brecha y vamos a poder elaborar un plan de formación adecuado que ayude a que la persona se vaya desarrollando correctamente en el puesto. Y algo que no todos lo ponen, pero a mí en lo personal me gusta mucho ponerlo, son los indicadores de desempeño o los KPIs que ese puesto tiene. Acuérdate que aquí no se trata de saturar con muchísimos indicadores a esas personas que están en el puesto. Se trata de poner los indicadores claves que él o ella deben de monitorear para saber cómo va su desempeño. Algo bien importante que nunca debemos de olvidar es que los descriptivos de puesto siempre deben de estar actualizados. Yo digo que lo mínimo, una vez al año, hagamos la revisión, hagamos como un inventario ya en campo de ver qué ha cambiado, qué se tiene que actualizar y inmediatamente lo volvamos a actualizar, sentemos a las personas que están en ese puesto, les comentemos la actualización que hubo, nos lo firmen y pues ahora sí seguimos en este ciclo continuo de tener al día los descriptivos del puesto. Te deseo mucho éxito, te invito a que sigas viendo todos los videos que están dentro de este canal, ya que son muy importantes para que ayuden a mejorar el desempeño de tu área y por lo tanto de la organización. Y te invito a que de favor le des manita arriba para que más personas cada vez estén más profesionales en el área de recursos humanos. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Te veo pronto. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo, abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales. Soy Ana María Godínez y recuerda que si quieres, puedes. Listo, pues este era como una breve introducción de lo que es el descriptor de puesto. Ya teníamos ahí, tenemos más o menos el concepto, o bastante, más que menos, ¿verdad? Porque en realidad, pues ya tienen todas sus notas y ahí ya hemos subido casi todo. Creo yo que no le debo a nadie, tal vez a una persona todavía sus notas, pero de pronto lo importante es que vayamos como asentando un poquito más lo que es el descriptor de puesto, que es clave. Y dentro de las cosas que yo sí encontraba y que creo que platicamos el sábado pasado, es que a veces nos da confusión el tema del nombre perfil de puesto y el tema de descriptor de puesto. Y lo encontré por ahí en sus trabajos, que algunos lo manifestaron como perfil de puesto. Yo, como les comenté también en su oportunidad, lo investigué porque no lo conocía así, pero sí hay algunos países que le llaman perfil de puesto. Entonces ahí vamos a tener un poco de cuidado porque como yo les decía ya para este curso, digamos, y para cómo lo utilizamos nosotros en la escuela, pues el descriptor es el documento que abarca toda la información y el perfil solo son esas características o condiciones que tiene que tener la gente, perdón, que tiene que tener la gente que va a ocupar ese puesto. Entonces, por acá también tenemos un video que nos hace como esa aclaración y yo quiero que nos quedemos con eso, ¿oyeron? Que el perfil es básicamente esas características que tiene que tener la persona que ocupa el puesto. Entonces, vamos a ver de una vez. Yo creería que somos 32 personas ya, 33 por ahí, 32. Nos vamos a quedar por ahí porque se recuerdan que algunos pues seguramente no van a poder estar hoy. Entonces, veamos este que ya es, que nos va a hablar de esta diferenciación de alguna manera, para que ya nos vaya quedando, sin que perdamos de vista que comprendemos y entendemos que hay países que le llaman perfil de puesto también al descriptor. Entonces, no pasa nada con conocerlo, pero como vamos a tener un examen y de pronto ahí se me pueden revolver, yo sí quiero que les quede claro que el perfil es diferente, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver si podemos ver este videito. Este es chiquitito, 2 minutos. Si no se escucha, me dicen, porque saben que no los veo. Acabamos de terminar en redes sociales una encuesta que era si el perfil y el descriptivo de puestos son los mismos. Mayoritariamente, más de un 90% de ustedes dijeron que no era lo mismo, y eso es muy importante que tengamos claro la diferencia entre el descriptivo de puesto y el perfil del puesto. Son dos documentos totalmente distintos que buscan objetivos distintos. El descriptivo de puesto es esa herramienta organizacional en la cual nosotros describimos las tareas, las responsabilidades, la misión o síntesis del puesto, los requisitos que una persona necesita para ocupar y trabajar en una organización. Lo utilizamos el descriptivo de puesto para fijar objetivos, para evaluar su desempeño, para ver si está o se está desarrollando correctamente o cuán lejos o cerca está del puesto actual o del puesto futuro. Distinto es el perfil del puesto, que es un documento que utilizamos únicamente para selección, es decir, cuando vamos a contratar a una persona. Y el perfil del puesto tiene elementos diferenciadores, de los cuales muchos de ellos se van a tomar el descriptivo de puesto, pero es un documento en el cual busca identificar el conocimiento o la experiencia o muchas veces datos que no forman parte del descriptivo puesto, que van a ser aplicados únicamente a esta búsqueda. Por eso es que el perfil siempre tiene que elaborarse cada vez que yo tengo que cubrir una vacante, mientras que el descriptivo de puesto es un documento organizacional que tiene que ser y formar parte del día a día de los colaboradores, y es un documento que voy a utilizar para detectar necesidades de capacitación, su evaluación y su desarrollo. Espero que esta explicación te haya servido para entender bien la diferencia entre el perfil y el descriptivo de puesto. Gracias. Ven, ese estaba chiquito. ¿Se comprende la diferencia, verdad? ¿O alguno tiene alguna duda? Ya para entrar de lleno a la clasecita y avanzar. ¿Ninguna duda? Claro, muy bien. Claro como el agua de tamarindo. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya. Última clase antes del examen parcial. El examen parcial vale 20 puntos. 10 preguntas directas y un caso. Un caso que obviamente va a ser de descriptores de puesto, entonces hay que tener claridad de lo que ya tenemos visto y un poquito lo que vamos a practicar el día de hoy, como afinar algunos detalles. Repito, las investigaciones muy buenas, entonces por ahí. Y vamos a ir como que cerrándolo. Pero pues hay algunos detalles que de pronto, déjenme ver si me deja compartir. De pronto vale la pena. Si tienen alguna duda, igual también va a ser un buen momento para irla solventando. Listo. Pues entonces vamos a ver los elementos del descriptor y perfil de puestos, afinar un poquito más lo que ya conocemos. ¿Qué nos dice el del descriptor de puesto o de la descripción de puesto? Que vamos a tener que saber cuál es el objetivo del puesto. Yo le llamo como cuál es el objetivo general. ¿Por qué nace el puesto? ¿O por qué existe el puesto? ¿O por qué tiene que existir ese puesto en esta organización? ¿Qué funciones tiene el puesto? Y hablando más como de lo más específico, ¿cuáles son las funciones o las actividades que tienen que tener? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Dónde realiza las actividades de trabajo? ¿Cuántas herramientas utiliza? ¿Qué resultado esperan? Y dentro de eso, pues también, digamos, vamos a ir conociendo o vamos a ir viendo que hay ciertos datos que nosotros tenemos que tener. Pues acá lo que decía, los objetivos, tareas, responsabilidades, resultados, pero también cuáles son las relaciones del puesto, con quiénes tiene comunicación, cuáles son sus indicadores,
las habilidades requeridas, que es lo que hablábamos del perfil, la experiencia, el equipo que van a utilizar, las compensaciones. En algunos descriptores se coloca la parte compensaciones y entonces es importante saber lo que es el salario o lo que podemos ofrecer. Los horarios también en algunos se describe, o sea, hay descriptores de puestos que son, digamos, bien específicos, todo depende mucho de la organización, de qué es lo que estemos pidiendo. Las fuentes de datos, la analista de puestos, los empleados, las jefaturas, las estrategias, y por estrategias tal vez como para enfocarle un poquito más, es hacia dónde va la organización, qué es lo que quiere hacer y por ende qué es lo que necesita pedir. Los métodos de recopilación que los vimos el sábado pasado, la entrevista, el cuestionario, las observaciones, los registros, focus group y cualquier otro que pudiéramos tener, los mixtos, ¿verdad? Que hablábamos que para nosotros es importante. Y para recursos humanos, pues le ayuda mucho también en el tema que conversamos también, reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del desempeño, para cuando hablamos de las escalas salariales o la administración de compensación y definitivamente cuando hablamos de un plan de carrera, que es cómo vamos a desarrollar a las personas que están en esos puestos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? No existe una única forma de hacer un descriptor de puestos y un perfil. Cada formato se debe adecuar a las necesidades que la organización necesita. Cuando ustedes estuvieron investigando, seguramente se encontraron con una serie de formatos allí que uno se puede encontrar. Ya no nos los tenemos que inventar, realmente ya existen. Pero, por ejemplo, si el formato de ustedes tiene el que están encontrando en Internet, tiene el salario y la empresa de ustedes decide que no quiere poner el salario en su descriptor de puesto, pues solo lo adecúan, ¿verdad? La idea es esa, ir sabiendo que uno tiene que adecuar lo que encuentra para lo que necesita. Existen requisitos básicos, pero no limitantes que se deben incluir. En ocasiones necesitamos poner, por ejemplo, que la persona sepa inglés, por decirles una cosa, pero sabemos que estamos pidiendo un perfil muy específico. Tal vez inglés sería como algo ya más genérico, pero digamos, yo creo que les explicaba un poquito que nosotros en Vigua, pues somos la única empresa que produce envases de vidrio, entonces no podemos pedir esa competencia como algo que venga. Entonces podemos decir que idealmente que conociera, porque podría venir de otro país y conocer, pero si no, pues que lo vamos a capacitar adentro de la empresa. Tomar en cuenta también que no es un documento para recursos humanos, sino que es para toda la empresa, ya que permite organizar los recursos para obtener resultados. En realidad lo tenemos que trabajar y es una herramienta clave para todo el desarrollo de la gente y por ende de la organización. Entonces, no hay que dejárselo como un trabajo único y exclusivo o que es algo de recursos humanos, sino por el contrario, sí es un material que nosotros hacemos, pero que le sirve a todos. Dice que escoger los puestos claves de impacto para los resultados de la organización y luego continuar con el resto de puestos es como una sugerencia que se podría dar cuando uno está empezando digamos, un manual de descriptores de puestos. Entonces se inician con los claves para poder ver si el jefe necesita una maestría, entonces obviamente el subjefe pues no necesita una maestría, pero de repente necesita una licenciatura. Y el coordinador, de repente, pues ya lo podemos dejar en un cuarto año de universidad. Y esto, para eso es que nos van sirviendo los puestos claves, ¿verdad? O al revés, desde abajo hacia arriba, o ir desarrollando de alguna forma para saber cómo cuál va a ser mi guía, de dónde parto. Todo descriptor, pues obviamente tiene que ser claro, tiene que ser significativo, es decir, que aporte a la organización. Ordenado es lo que generalmente vamos a buscar. Versátil, porque se puede acoplar a diferentes situaciones o a lo que vamos a ir buscando. Lo podemos actualizar sin problema, etcétera, etcétera. Y que brinde los resultados esperados, ¿verdad? Todo descriptor debe estar al alcance de cada colaborador de la organización. A veces cometemos el error de que pareciera que es secreto de Estado y nadie conoce qué dicen los descriptores. Y la verdad es que si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues obviamente no lo vamos a hacer bien. Y cuando tenemos alguna duda que creemos que si no pusimos algo en el descriptor, la persona no lo va a querer hacer, pues tenemos aquellos conceptos que decimos que es un descriptivo y no limitativo, ¿verdad?
todo lo que se dice realmente no limita que sean esas las únicas actividades que tenga el trabajador, sino por el contrario, se trata de recopilar todos, pero no se logra. ¿Cuántas hojas tendríamos que tener ahí? ¿Qué debe incluir un descriptor de puestos? Estas son generalidades, lo que hablábamos depende de las necesidades de la empresa, pero nosotros en recursos humanos, o sea, nosotros los que estamos aquí, sí tenemos que saber que todo esto lo puede llevar. ¿Por qué? Porque en algún momento nos lo van a pedir y nosotros tenemos que saber si se incluye. Eso sí se incluye y sí se puede incluir, solo pensemos si realmente vale la pena. No es rellenar un documento y hacer documentos de 3, 4 hojas, sino lo que les sirva. Entonces, ¿cuáles son los puntos básicos que debe incluir? La identificación del puesto, que lo vimos el sábado pasado. La recopilación de la información, que es cuando hacemos el análisis. Elaborar la misión o el objetivo del puesto. El propósito, también le llamamos ese propósito del puesto. ¿Cuáles son las funciones, actividades y tareas que tiene que hacer la persona que ocupe ese puesto o para qué está desarrollado ese puesto? ¿Cuáles son las condiciones del puesto de trabajo? La definición del perfil de puestos, que es lo que hablábamos y que queríamos resaltar desde el inicio y el videito que les traía hoy, ¿verdad? Esa diferencia de lo que es el perfil, que son los requisitos y las competencias que tiene que tener la persona para desarrollar el puesto. La validación del documento de manera integral, que es cuando alguien confirma y valida que esto es lo que necesitamos. La descripción del puesto nos dice pues que es el instrumento técnico de ordenación de personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Entre los aspectos organizativos, carácter y naturaleza jurídica, nos habla un poquito del reglamento interior de trabajo. Ahí en las investigaciones veíamos un poquito de eso, ¿verdad? De cuáles son las normativas que nos pueden ayudar a hacer el descriptor de puestos si es que las tuviéramos. Denominación o nombre del puesto, las funciones. Los aspectos retributivos, hablamos de nuevo de los valores relativos para determinar retribuciones complementarias cuando es que lo querramos documentar o decir de alguna manera, ¿verdad? Dice que hay 3 tipos de percepciones en el descriptor. La percepción del significado, si es valioso, si es importante, si nos sirve o solo es un documento de recursos humanos. La percepción de la responsabilidad, que es el resultado, depende de sus propios esfuerzos. Y el conocimiento de los resultados, que es la comprensión de cómo se desempeña efectivamente el trabajo. O sea, de nada nos sirve tener el descriptor si nos dice todas las funciones, pero esas funciones no se hacen. Entonces, por eso es que usamos todas las técnicas de ir y hablar con los trabajadores y observarlos y hacer un focus, hacer todo para que realmente lo que estamos colocando ahí nos sirva, le sirva a la empresa para hacer bien el trabajo. Pues dentro de los elementos, lo que hablamos, identificación del puesto, el propósito, las funciones, toma de decisiones, relaciones, competencias, indicadores. Temas importantes como ya ahondando un poquito, tendríamos el nombre claro del puesto. Y entonces por aquí, ¿se acuerdan que estaba, digamos, y yo creo que todos lo presentaron así? El sábado colocaban la identificación del puesto, el nombre, a quién le reporta, quién es su jefe inmediato, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí ir recordando un poquito de lo que hicimos para irlo haciendo como más práctico para cuando nos toque hacerlo. Entonces nosotros elegimos en esa oportunidad al docente de la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces colocábamos ahí nombre del puesto y diría esto, ¿verdad? Docente de la Maestría de la Universidad de San Carlos. Empresa. A ver, Jocelyn, ¿qué colocaste por empresa en ese ejercicio? Jocelyn Barrios. ¿Sí estás por ahí o no está? ¿No? Ok, entonces probemos con otra. Andas en camino, ¿le entendieron algo?
Va en camino o algo así. Más o va. Bueno, y entonces, si no, ayúdame. Y vamos a ver. Tengo otra Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn Alvarado. Ah, no pasa nada, Jocelyn. Ok. Es que hoy es un día particular. Jocelyn Alvarado, ¿tú andas por ahí? Sí, maestra, buenas noches. Hola. ¿Qué pusiste? ¿Qué te recuerda? ¿Qué pusiste en empresa? ¿Pusieron empresa? Ahorita le digo, Vas a sacar el chivo. voy a sacar el chivo. Y pensándolo, por ejemplo, sin necesidad de sacar el chivo, que estamos haciendo el descriptor de puesto del docente de la maestría de recursos humanos, ¿qué colocarías en empresa? La universidad, Yo también colocaría eso. sí. ¿Y la ubicación física? Sería, digamos, si es la San Carlos, zona 12. Por ejemplo, ¿verdad? Correcto. ¿Y en fecha de actualización? ¿Qué se coloca? Por ejemplo, en este caso sería cuando la última actualización que se hizo del, del perfil de puesto o del descriptor de puesto. Del descriptor. Correcto. Y si lo estás levantando hoy, le pones la fecha de hoy, correcto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces digamos que la identificación del puesto básicamente tendría como esos conceptos, ¿verdad? Por supuesto que pueden haber algunos más, algunos menos, no todos necesitan tenerlo todo, pero si se requiere. Aquí había otro ejemplo, en algunas empresas, sobre todo las que tienen ISO, se necesita el código del puesto y entonces ese se va generando a través del departamento del sistema de gestión. A quien le reporta, por ejemplo, lo vi en algunos de los que pusieron y justo, ¿verdad? Se le reporta, algunos me lo pusieron así, se le reporta al coordinador o se le reporta al director. En este caso nosotros reportamos en primer lugar al coordinador. Y quienes le reportan, que son como nuestros reportes directos, si tuviéramos, por ahí lo vi en algunas de las presentaciones, algunos si tienen auxiliares o si tienen algún catedrático de apoyo, podría ser que le reporte, ¿verdad? La fecha de actualización, como ven, pues aquí es un ejemplo y generalmente sí se pone. La ubicación en el organigrama, hay a criterio de la empresa, ¿verdad? Hay quienes ponen un pequeño extracto del organigrama, hay quienes solo ponen el inmediato, digamos el puesto al que se le reporta y los puestos que le reportan, nada más. Todo depende también de qué tanto tengamos que explicar o qué tanto querramos colocar o para qué nos sirva, porque si no nos sirve es como poner de más, ¿verdad? Bueno, y lo que ya hablamos. La ubicación en el organigrama, vean acá, ubicar jerarquía, ubicar comunicación, para algunos es importante eso, con quiénes, quiénes son sus pares, a quienes directamente, con quienes directamente se comunica, aunque no sean reportes directos, si tiene personal abajo de ellos que también van a hacer su responsabilidad, y los diferentes departamentos. Entonces ya se va como colocando o especificando de acuerdo a las necesidades. Después tenemos el propósito del puesto, que de alguna manera es dar una visión general de cuál es la finalidad del puesto dentro de la organización, para qué sirve, cuál es su objetivo general, cuál es el propósito, diferentes formas de decirlo, pero es cuál es el objetivo general. Jonathan, ¿te acuerdas qué pusieron ustedes como objetivo general? Y si no te acuerdas, ¿qué le pondrías en este momento? ¿Qué Jonathan? Ay, Yo, el José. Jonathan Hernández, te voy a poner a ti. Es que tenemos Amiga, no sea así. igual con Jocelyn, son como 3, recuerdo. Jocelyn está conmigo de grupo, entonces vamos a Ah, ver. entonces no, entonces tú no. Vamos a ver, entonces el otro Jonathan. ¿Cuál es? Gómez creo que es, no, el otro Jonathan. Jonathan José. Jonathan José. ¿Estás por ahí, Jonathan José? O Gómez creo que es, no sé. Buenas noches, maestra. Gómez Cabal, sí lo tenía bien, es que somos familia. Jonathan, ¿te acuerdas del propósito del puesto?
del catedrático de maestría. Exactamente. Y si no te acuerdas lo que dijiste el sábado, ¿qué le pondrías hoy? No, importa. no me recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero sí más o menos un resumen. Que decía impartir clases del curso a cargo y realizar la evaluación y el desarrollo del curso. Excelente, Jonathan. Muy bien. A ver. Y estará por allí Rudy. Voy a ver ahora. Sí, maestra. ¿Tú Buenas qué le noches. pondrías? ¿Tú qué le pondrías al propósito del puesto? Ahorita, la verdad, ahorita no me recuerdo qué fue lo que pusimos, pero es que estoy entrando a mi casa. Dale, dale. Permítame. Como propósito del puesto, yo le pondría impartir las cátedras a los alumnos. Ok. Sí, o sea, vos impartir el conocimiento del docente hacia sus estudiantes. Yo le pondría eso. Ok. Sí, me parece. Fíjense que el propósito del puesto de pronto es algo un poco complejo porque tiene que englobar todas las actividades que tenemos para que en ese, digamos, ¿por qué nace el descriptor de puesto? Es interesante. A mí me gusta mucho porque no podemos como colocarle demasiado porque ya estaríamos describiéndolo, pero sí tiene que ser como nace o por qué es que nace. Entonces, a ver, Jonathan. Fíjate que nosotros le pusimos el docente de maestría en recursos humanos es el responsable del desarrollo, impartición y evaluación de los cursos de posgrado en recursos humanos. Su función principal es proporcionar un conocimiento teórico y práctico profundo de la gestión del talento, el desarrollo organizacional y las estrategias del capital humano y promover la investigación y el desarrollo de las habilidades profesionales de los estudiantes. Pero no sé si está bien. Sí, sí, yo quisiera llevarlos a poderlo concretar un poquito más. Ismael, apórtanos. Buenas noches, maestra y compañeros. Nosotros colocamos en el objetivo impartir clases y desarrollar contenidos académicos en la maestría de Administración de Recursos Humanos con el fin de formar profesionales altamente capacitados en la gestión de capital humano. Ok, me gusta. Impartir clases y ¿cuál fue el otro que dijiste? Impartir clases y desarrollar contenidos académicos en la maestría de Administración de Recursos Humanos con el fin de formar profesionales altamente capacitados en la gestión del capital humano. Ok, sí. Yo veo que todos están como bien alineados, bien alineados. Lo único es que me gustaría que encontráramos algo que reúna todo, porque hablan justo de impartir clases, de elaborar los contenidos, de trasladar el conocimiento. Me gusta, pero digamos, tendríamos que ir como afinando de alguna forma como ese propósito, pero vamos a ver si le damos forma. Dice actividad esencial por la que existe el puesto y que es la razón de ser. Nos sugiere esta estructura, digamos, que lo primero que tiene que tener es un verbo. Y para el verbo, no sé si, creo que ninguno de ustedes me lo puso en su investigación, entonces puede ser que no lo conozcan, pero por aquí tenemos el de Bloom. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha visto esa metodología? ¿Ok? Si no, igual la vemos. Entonces, tener un verbo, todo tiene que nacer con un verbo y si ustedes por ahí pusieron impartir, que es un verbo, el objetivo, la condición y con eso tenemos el propósito. Estos son algunos de los verbos sugeridos que podemos tener y que nos sirven un montón, porque de pronto a uno se le empiezan a hacer como ciertos enredos y le ponemos al operativo que es el responsable completo y de pronto no, ¿verdad? Debiésemos tener como cierta estructura que nos ayude. Esta me gusta mucho porque nos va diciendo, para personal técnico y operativo, usted le puede decir directamente hacer la operación, conciliar, conducir, dar, depurar, digitalizar, etcétera, etcétera. Para los mandos medios ya utiliza verbos como actualizar, como administrar, como analizar, o sea, ya le pide que piense un poco más.
controlar, coordinar, dar seguimiento, dar solución, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un mando directivo o gerencial, ya habla de asegurar, de asesorar, de autorizar, de consolidar, difundir, dirigir, emitir. Digamos, son conceptos como un poco más amplios que nos van ayudando a hacerlo. Creo que tengo otra, sí. Puestos estratégicos se puede dividir así: administrar, asegurar, autorizar, controlar, coordinar, determinar. Puestos tácticos, que son como los puestos medios: administrar, aprobar, asegurar, asignar, auditar. Y a los puestos operativos, que son los que ejecutan directamente: acumular, almacenar, analizar, aprobar, asegurar, asesorar, autorizar, etcétera, etcétera. Es como una forma de irnos de alguna manera ordenando para que no nos terminen como muy revueltos. No necesariamente es que tengan que utilizar estos, pero sí les va a servir mucho tener los verbos que pueden utilizar para determinados puestos según la jerarquía. Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, este. Dice un analista de selección. Entonces, ¿cuál es el verbo? Provisionar. El objetivo: personal requerido cumpliendo procedimientos de selección. La condición: para cubrir la vacante en el tiempo establecido. Entonces, como para irlo cerrando un poquito más, ¿verdad? Entonces, si ustedes decían impartir, por ejemplo, entonces impartir conocimiento o generar conocimiento, dependiendo de lo que lo quieran enfocar, ¿verdad? Y cumpliendo con los estándares o con los requisitos de la escuela para trasladar el conocimiento a los alumnos de la Escuela de Estudios de Posgrado, por decir un ejemplo, ¿verdad? Pero la idea es como irnos, digamos, estandarizando un poquito más, como irlo haciendo sencillo, porque cuando les toque levantar todos los descriptores de puesto, se van a enredar y es un montón y empezamos a hablar y hablar y hablar y nos quedan conceptos demasiado grandes, y ya cuando nos toca sacar los específicos o las actividades específicas, pues si ya las dijimos en el general, ya no las repetimos. Entonces, por ahí, y les puede ayudar esa estructura para hacerlo como un poquito más sencillo, si de alguna manera le podemos decir. Bueno, entonces el propósito del puesto, en este caso, gestionar el talento humano, incentivando procesos, políticas. Ven que el gestionar es el verbo, ¿verdad? El talento humano, incentivando procesos, políticas y programas que fomenten el desarrollo de los diferentes roles que ejecuta el Departamento de Recursos Humanos, y la condición: para contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Entonces vayan viendo que tenga como esos tres conceptos. No es obligatorio, pero les puede ayudar mucho. Entonces, dice, para el analista de selección, este fue el que ya vimos, y por ejemplo, para el jefe de nómina, agarramos recursos humanos porque es el que como que conocemos todos, ¿verdad? Coordinar, que es el verbo, el objeto: al personal a su cargo en el cumplimiento de las políticas salariales de compensación y beneficios para cumplir el presupuesto salarial y el pago de salarios mensualmente. Entonces, es como ir cerrándolo de alguna manera. Ahora, funciones y responsabilidades del puesto. Son los elementos que conforman un papel y cumplimiento del colaborador. La función es aquella actividad esencial que debe realizar para cumplir el puesto. Cuando se tienen más de 10 funciones, puede ser que se estén mezclando con tareas o actividades. Las funciones son un poquito más específicas que el propósito, pero tampoco abarcan tanto como, digamos, elabora el anuncio, ¿verdad? O, ¿qué les diría yo? Redacta la carta. No, esa ya es una actividad. Entonces, ya tiene que hacer, hay que tener cuidado para no confundirse y empezar haciendo como las actividades, porque se les llenarían muchísimas hojas. Los puestos gerenciales y directivos tienen funciones estratégicas y no procesos. Esas son como más generales, como que colocamos responsable de la planificación anual del presupuesto, por decirles algo. En cambio, el que lo hace ya realiza el presupuesto y lo analiza si es que le tocara. Y el que, digamos, íbamos como bajando un poquito más y un poquito más, entonces hay que tener cuidado en las funciones y responsabilidades para que no se nos conviertan en las actividades.
Dice que pueden listarse de manera cronológica dependiendo del puesto. Ahí es donde podemos utilizar como los tiempos que decíamos en la estructura del descriptor, donde ya podemos colocar si es diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, o por ejemplo, elaboración del presupuesto, se hace una vez al año. Es muy importante si lo colocan en el descriptor de puestos, definitivamente, ¿verdad? Eso es clave porque marca la salida del dinero durante un periodo largo como un año, pero solo lo hacen una vez al año. Entonces, sí tiene importancia, pero tampoco va a impactar como algo que lo hagan todos los meses. Pero, por ejemplo, el análisis digamos, de los gastos, sí puede ser algo mensual que requiera un tiempo prudencial y que también impacta porque están controlando que ese presupuesto anual se lleve a cabo de la forma que han pactado. Entonces, ya ahí vale la pena poner que eso ya es mensual. Y obviamente si hay temas diarios o semanales que también impactan, pues también irlo colocando. También se sugiere la siguiente estructura para enfocar y medir las funciones o tareas, ya que esta estructura pues nos va a permitir generar el indicador o el KPI esperado. Entonces, verbo, objeto, resultado igual a función. Y por aquí tenemos el ejemplo, reclutar candidatos para cubrir vacantes en tiempo de puestos requeridos. Generalmente cuando desarrollamos el indicador de reclutamiento y selección, nosotros lo distribuimos y dice en puestos requeridos porque, por ejemplo, no es lo mismo reclutar un gerente que reclutar un operador de máquina o digamos, un servicios generales, le llamo yo a los que hacen de todo, digamos como un comodín. Entonces puede ser que para servicios generales yo solo necesito una persona que sepa leer y escribir, que tenga disponibilidad de horario y que viva cerca de la casa, de la empresa, por ejemplo, para que se pueda movilizar fácilmente. Entonces puede ser que encuentre una buena cantidad de candidatos que cumplan con ese perfil. Pero si yo pido un gerente que de pronto necesito que conozca pensemos en el financiero, ¿verdad? Que tenga sólidos conocimientos en toda la estructura digamos, ustedes manejan mucho los temas de, ¿cómo es que se le llaman las leyes internacionales de la contabilidad y cosas así? Entonces, puede ser que ¿cómo se llama? Las NIF. Las NIF, sí, tú sí sabes. Exactamente, entonces ya son como cosas específicas que aún muchos profesionales no tenemos ni idea de qué es eso, entonces ya se va como afinando un poco más. Pero si, por ejemplo, ese gerente financiero tiene que presentar lo que hablábamos en alguna oportunidad ante un equipo bilingüe, entonces ya necesitamos que además sepa inglés. Y si la compañía reporta a Alemania, pues de repente necesita saber otras cosas. Entonces se empieza a hacer un poco más complicado el puesto. No lo vamos a encontrar tan rápido y eso significa que cuando estemos reclutando gerentes, nosotros vamos a decir, miren, para esa yo sí necesito un mes. Ahora, para la operativa, yo necesito 8 días. Entonces, ¿qué voy a tener? Que dependiendo del puesto que vaya a requerir, yo voy a tener un KPI diferente. Entonces dice, el KPI, 100% de puestos requeridos cubiertos en el tiempo establecido. Ese va a ser mi KPI que parece que es bastante ¿qué? Retador, ¿verdad? Que cumplamos al 100% y que siempre lo hagamos así. Pero entonces volvemos a la fórmula, verbo, reclutar, objeto, candidatos, resultado para cubrir vacantes y la función de los puestos requeridos. Como para hacerlo un poco más sencillo, ¿verdad? ¿Vamos ahí bien todavía hasta el momento? ¿Más o menos? Listo. Ok. Y empezamos a hablar un poquito de definiciones. Dice actividad. Ahí es cuando ya empezamos como a desarrollar el descriptor un poquito más. Entonces, publicar posiciones vacantes, filtrar CVs. Partes en que descompones una tarea, conjunto de acciones que constituyen la parte fundamental. La parte fundamental es reclutar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? De primero, publicamos las posiciones vacantes, después agarramos nuestros 500 CVs que nos llegaron
y vemos todos aquellos que aplicaron por si las dudas los podemos ver y empezamos a agarrar por, digamos, por nivel escolar, por experiencia, etcétera, etcétera. ¿Va? Todo eso, por ejemplo, no lo vamos a poner, aunque realmente nosotros que estamos en ese medio sabemos que sí, al reclutador le cuesta un montón conseguir una plaza. La tarea, una unidad de trabajo con un principio y un fin claramente definido, que en este caso sería el reclutamiento. Y la función, reclutar y seleccionar personal, que es el objeto, la meta o el fin que queremos lograr y que se persigue conseguir mediante una acción, tarea o puesto de trabajo o unidad organizativa. Necesitamos reclutar y seleccionar personal. Al final, seleccionar, ¿verdad? Porque el reclutamiento es la primera fase, que es cuando ponemos nuestra publicación y empezamos a revisar y empezamos a recibir todos los CVs. Ese es reclutamiento. Cuando ya empezamos a decir, bueno, este llena las características, este coincide con el perfil, este aquí, este allá, esa ya empieza a ser el proceso de selección. Entonces, ahí es donde vamos como colocando uno a uno cada una de las funciones o de las definiciones. Si nos ponemos a decir, elabora el anuncio, publica el anuncio, comparte el anuncio, empieza a recibir CVs, filtra los CVs, empieza a llamar, cita, etcétera, etcétera. Esas serían como actividades, nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces decimos, recluta y selecciona personal a grandes rasgos, pero ahí hay un montón metido, ¿verdad? Entonces era lo que nos decía de tengan cuidado de no meterse las actividades, porque aquí estamos hablando de funciones. La posición, agregado de tareas, obligaciones y responsabilidades que requiere la total dedicación de una persona. Y el puesto de trabajo es el conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. Por una sola persona, ¿verdad? Es todo lo que tiene que hacer esa persona. Y bueno, vámonos al recesito, 10 minutitos y volvemos pronto para poder acelerar ahí con todo lo que tenemos. 51, regresamos a las y 1. Los veo en un ratito. Un panito con café. Vamos a esperar que la Linda nos invite al pan con café. ¿Verdad que sí? Yo me apunto. Yo llevo las champurradas. Bueno, yo pongo el café entonces. Listo. Nos sentamos. Ni me digas porque soy fanática del pan con café. Aquí en el S11 dicen. Va. Está bueno. ¿Qué día? Vamos a ver. Ay, Ya nos reunimos todos ahí. va, está bueno. A comer juntos afuera del S11. Sí, con nuestras champurradas.
Ok, entonces regresamos y ya les coloqué allí en el chat para que completen su asistencia, por favor, porque después se me olvida. Entonces les doy unos minutitos para que la completen. ¿Cómo van? Vamos a ver. Uy, hoy ya estamos, pero desmotivados. Solo tenemos 17. A ver, chicos, llenen la asistencia porque ya saben que esta nos afecta si no la completamos. Que no se nos escape. Y vamos a seguir para ir avanzando. A ver, entonces, responsabilidades. Aquí es, por ejemplo, ¿verdad? Por uso de maquinaria, equipo e instrumentos. Va a describir en este rubro que es responsable por el buen uso y cuidado del mobiliario y equipo que utiliza. Ejemplo, equipo de computación, que tu escritorio, que los vehículos, que si tienes herramienta, etcétera, etcétera, se coloca acá. Por manejo de dinero y documentos de valor, en ocasiones si tenemos caja chica o manejamos algunos documentos que pudieran tener alguna connotación económica, pues igual se colocan aquí porque hay que asignar la responsabilidad y también nos va a servir para los pesos del puesto. Y por manejo de información confidencial que también genera, digamos, de alguna manera un valor en ese puesto, describirse responsable por manejo de información confidencial como reportes, informes, proyectos, etcétera, ¿verdad? Hay muchos puestos que pudieran tener responsabilidades de este tipo y es importante colocarlos. Por toma de decisiones, también, digamos, no es lo mismo un puesto que trabaja con total independencia que uno que depende que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. Digamos, en las posiciones operativas ya tiene que quedar asignado qué es lo que la persona hace, por eso hablamos como un poquito más de actividades, pero, por ejemplo, hay puestos que tienen cierto ámbito de acción, o sea, se le permite, por ejemplo, lo colocamos así, sé que se le permite tomar decisiones en base a los procedimientos ya establecidos o a las normas ya establecidas o a las políticas ya establecidas. Entonces se sabe que tiene cierta toma de decisiones, pero tampoco total libertad. Por el trabajo de otros cuando es responsable de las labores propias y de las que desarrolla el personal de departamentos en caso de una empresa, ¿verdad? Cuando tenemos gente a nuestro cargo, pues también esa responsabilidad de lo que hagan ellos también se coloca de una vez. Aquí están los ejemplos: maquinaria y equipo, responsable del mobiliario y equipo de oficina, relaciones con otros, que es un tema que también vamos a ver, el grado de relación con el personal que ocupa, información confidencial, lo que hablábamos de ya tener esa responsabilidad
dinero y valores y la supervisión cuando tenemos gente a cargo. En la toma de decisiones se alcance el impacto de las decisiones del puesto y dentro de la organización. Digamos, si yo tomo una decisión que impacta directamente en mi puesto de trabajo, pues se checa con determinada responsabilidad. Pero si la decisión que yo tomo es la del gerente general y eso va a impactar en toda la compañía, obviamente el peso de esa decisión es mucho más alta que la del que solo tiene decisión sobre su puesto, ¿verdad? Entonces, por ahí, y esto resulta importante colocarlo en el descriptor de puesto para cuando hacemos la evaluación de la posición. También menciona el personal directo e indirecto y el alcance que tiene el puesto dentro de la estructura, para lo cual colocamos el organigrama al inicio del descriptor. Las relaciones del puesto, es decir, la comunicación que tienen que tener. Si tiene relaciones internas, digamos, la relación con las jefaturas de otras áreas, o relación con otras áreas, o relación con otros departamentos, lo podemos colocar de diferente manera. Y cuando tenemos relaciones externas, como el caso de clientes, proveedores, organismos internacionales, o cualquier otro tipo, ¿verdad? Si tenemos, digamos, recursos humanos, podría tener como mucha relación con entidades gubernamentales y que ya se consideran como relaciones externas. Entonces, también es una responsabilidad porque si algunos de nosotros recibimos al Ministerio de Trabajo y llegamos a decir algo imprudente, pues eso nos puede tener una connotación para la empresa. Entonces, es importante colocarlo en el puesto porque cuando yo contrate a esa persona, tengo que conocer su habilidad y adicional cuando la evalúe y cuando haga el peso del puesto, pues yo tengo que tener claridad de que esta persona tiene relaciones con otras personas o con otras entidades. Adicional a eso, las condiciones especiales del puesto, un apartado que podría ser condiciones especiales, habla de la dificultad o la complejidad de las tareas. Si es, digamos, si es una tarea rutinaria, no va a pesar de la misma manera que si es una tarea que requiere, digamos, de planificar, de coordinar, de dirigir, de armar, de empujar gente, etcétera, etcétera, todo un proyecto. O sea, esa complejidad en la tarea puede pesar mucho más que la que simplemente se hace todos los días de la misma forma. Problemas que deben resolverse, se describe si requiere constantemente la aplicación de juicios y toma de decisiones para la solución de problemas, digamos, un poco más complejos. Y ahí también nos vamos por categorías, ¿verdad? Si yo soy un operario que tengo que tener mi máquina funcionando, probablemente tenga algún inconveniente y yo tenga que resolver ese problema, lubricarla más, cambiarle una pieza, apretar una tuerca, cuestiones así. Pero también puede ser que mis problemas ya abarquen cierto juicio, cierto conocimiento, digamos en las posiciones un poco más altas como las jefaturas, gerencias, direcciones. Nosotros por eso pedimos que ya la formación o la escolaridad sea un poco mayor, porque ya esa persona tiene que tener ciertos criterios, tiene que tener juicio en base a experiencias propias o a experiencias estudiadas, ¿verdad? Casos, situaciones que se plantean. Y entonces todo ese conocimiento también va a ir pesando en el puesto, en las condiciones del puesto, y por ende lo vamos a colocar en nuestro descriptor. Si requiere esfuerzo físico o esfuerzo mental, también puede ser que la posición pues no requiera que esté pensando ni analizando nada, pero todo el día está haciendo lo mismo y entonces o es de mucho peso, entonces se va a calificar el esfuerzo y se le debe colocar que sí va a ser una posición que requiere de mucho esfuerzo físico, porque también cuando nosotros hagamos la contratación vamos a tener que tener en mente que esa persona pues tiene que tener cierta condición física. Y el esfuerzo mental que podría ser que no se puede ver, pero que también es importante dejarlo en el descriptor porque puede ser que esa persona esté constantemente en un análisis o viendo cómo soluciona problemas o tratando de quedar bien con los clientes o aumentando el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo mental que tiene esa posición también se coloca y también nos sirve para pesar el puesto. También puede haber un esfuerzo físico como el visual y el auditivo. Tenemos a veces posiciones en las que nuestra gente pasa todo el día frente a una pantalla. Digamos, cuando yo he trabajado mucho en las plantas y ahí necesitamos como mucho control de calidad.
Entonces, para las diferentes, ahí sé que en las diferentes industrias he visto que siempre les ponen su pantallita blanca en donde están revisando todo el producto que va a trasladarse ya para la venta, porque necesitamos que lleve cierta calidad. Entonces, ese esfuerzo de pasar todo el día con el ojo abierto cansa más el ojo y también lo desgasta y puede tener un impacto en la salud del colaborador. Cuando tenemos este tipo de condiciones en las empresas, también eso nos obliga a que periódicamente estemos evaluando la salud del colaborador. Podría ser visual, pero podría ser auditivo cuando lo tenemos dentro de un área en donde constantemente hay ruido. Y pese a que utilizamos equipo de protección personal para cuidar ese oído, también es necesario estarlo evaluando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos en el descriptor de puesto porque nosotros vamos a tener que tener siempre presente que a esta persona hay que estarla cuidando. Y llegamos a las competencias laborales, que de alguna manera pues nos hablan de todos esos, yo me lo sé más como esos conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe tener para cumplir satisfactoriamente la tarea, la actividad o el propósito del puesto que le vamos a encomendar o que le hemos encomendado para que desempeñe. ¿Y qué es el conocimiento? Es toda la información teórica que nosotros tenemos en nuestra cabecita y que nos ha ayudado a resolver los problemas o a tener una solución para los problemas o para solventar cualquier situación. Las habilidades es el potencial innato para llevar a cabo esas acciones o tareas físicas y mentales que nos están encomendando. Y las actitudes, pues es ese querer hacer, ¿no? Es el comportamiento o reacción observable de un individuo a determinada situación. Puede ser que nosotros tengamos el conocimiento, sepamos cómo hacer un estado financiero, lo estudiamos, lo vimos en los libros, lo vemos en la universidad, tenemos la habilidad para hacerlo, o sea, sí me lo enseñó mi catedrático, lo aprendí a hacer y lo puedo hacer, o sea, si me dicen, tiene todas las funciones del estado financiero, pero puede ser que a mí no me guste el área financiera. Y entonces esa actitud no se va a acoplar con las otras dos. Entonces, aunque yo sepa hacerlo y tenga la habilidad de hacerlo, si no lo quiero hacer, yo no voy a tener la competencia para hacerlo. Y la destreza habla un poquito más del resultado de aplicar el conocimiento varias veces. Adquirir una destreza es como después de repetirla muchas veces ya se convierte en algo nato y ya lo puedes hacer. Entonces puedes tener el conocimiento, la habilidad, adquieres la destreza, pero realmente ya no quieres volver a hacer un estado financiero. Y entonces tu actitud ante ese trabajo va a ser malo porque no te nace hacerlo. Entonces por ahí las competencias tienen que tener ciertas características para que las personas las puedan alcanzar. Y entonces acá nos refuerza un poquito esto, ¿verdad? Los niveles de las competencias. El saber es toda la información que tenemos, que conocemos, es el conocimiento teórico. El saber hacer es tener la capacidad de hacerlo. El saber ser, las actitudes y valores que determinan el comportamiento, es decir, que sí lo quiera hacer. Y saber estar, las capacidades relacionadas con la comunicación, habla de un poquito más de poderlo trasladar a otras personas. Y dice, dentro de las competencias funcionales ya definidas las funciones, se escogen las 3 funciones más importantes con los siguientes criterios. Podría ser con la mayor frecuencia, ¿verdad? Las funciones que se repiten más veces dentro de ese puesto. O sea, tengo muchas actividades, pero muchas funciones, pero ¿cuál es la más relevante porque se repite mucho? Lo que hablábamos un poquito del estado financiero, esa no se repite mucho, pero puede ser que el impacto sea tanto y es tan importante que se haga bien que de pronto pese un poco más. La complejidad de la actividad, y entonces ahí nos entra eso. Puede ser que yo todos los días ingrese una factura y esa es la frecuencia constante que doy, pero ya a la hora de hacer el estado financiero, la complejidad de esa función ya me obliga a colocarlo en el descriptor de puesto. Y el impacto, que dice que si yo dejo de hacer esa actividad o la hago mal, ¿qué tanto impacto puede tener? Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que habíamos hablado del presupuesto? El presupuesto solo lo hacemos una vez, pero el impacto de hacer bien ese presupuesto puede ser catastrófico.
Si yo hago un presupuesto y por mala suerte le quito un 0 a mi millón, y entonces digo que voy a necesitar, en lugar de 1.000.000 de quetzales, 100.000, el impacto va a ser fuerte, porque yo voy a vender más barato de pronto y yo no voy a sacar los costos. Entonces, ese impacto que va a tener el saber hacer y querer hacer cada año ese presupuesto, me obliga a colocarlo dentro del descriptor. Y entonces acá seguimos con las competencias, que era lo que les decía, más es el conocimiento, la habilidad y el deseo, que es lo mismo que conocimiento, habilidad y actitud de querer hacer algo, y por ende con este yo logro la competencia. Y nos habla también un poquito de la identificación de la formación técnica, que es un proceso que identifica funciones de un puesto de trabajo para obtener una ruta de aprendizaje. Para lograr, es decir, para lograr una formación técnica, que la vamos a tener también. ¿Y para qué nos sirven las competencias o definir las competencias dentro del descriptor de puestos? Para la evaluación del desempeño, porque una vez tenemos definido qué es lo que necesitábamos de esta persona, ya podemos evaluar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. El análisis de descripción de puestos, que es lo que hemos estado viendo. La selección, que es cuando ya definimos de todas las personas, de todos los currículums que nos están llegando, quiénes son las personas que realmente cumplen con este perfil que nosotros ya hemos definido, que es el que requerimos para que esa función se cumpla a cabalidad. El desarrollo profesional y organizacional, lo que hablamos de la ruta de ascenso, la ruta de carrera o el desarrollo que la gente puede tener. Para la capacitación y el entrenamiento, porque si hay cosas que no nos están saliendo bien, nos deben capacitar, y para eso existen esta definición de conceptos y de competencias y de descriptores y de evaluación del desempeño, para saber qué es lo que tenemos que capacitar para que el desempeño sea óptimo. Y la atracción y retención del talento, porque va a ser lo que haga que nosotros querramos contratar. Y por último, pues los indicadores o KPIs, que de alguna manera ya lo hablábamos, ¿verdad? La forma en que se saca ese indicador es lo que nos sirve para medir, para saber que estamos bien, que vamos en camino, que nos estamos acercando. Y dentro de eso, pues están, o para afinarlo un poquito más, la definición de métricas, que también lo llamamos así, la métrica que va a ser el KPI o el indicador. Entre algunos ejemplos que ya mencionábamos está la captación y selección, la remuneración e incentivos, la formación y capacitación, el compromiso y satisfacción, el desempeño y la seguridad laboral. Puede estarse refiriendo a subáreas que nos involucran, pero que necesitan también tener un indicador o una métrica. Algunos ejemplos. La que hablamos en reclutamiento y selección, nos ponemos días hábiles, se especifica aquí. A veces no lo tenemos que especificar, pero la idea es que nosotros sepamos cuánto tiempo tenemos para reclutar determinada plaza. En el ejemplo de la recepcionista, entregar papelería recibida en un máximo de 10 horas hábiles, que cuando la recepcionista la reciba, la entregue y no se quede por ahí traspapelada y que no se le dé continuidad. Llevar el control diario de visitas o cumplir con un cuadre de caja chica. En el ejemplo de un agente de call center, podríamos decir atender 30 llamadas por hora, realizar venta de pósters en el 50% de las ventas, o también podría ser, por ejemplo, decir que vamos a cumplir, por ejemplo, aquí cuando dice atender 30 llamadas por hora, a mí me parece que es como muy específico, ¿verdad? Pero si nosotros le vamos a decir que el agente de call center debe hacer 30 llamadas por hora, entonces lo que voy a decir en el indicador del descriptor de puesto podría decir cumplir con un 95% de la métrica estimada. Y ahí que vayan todas, ¿verdad? Si son llamadas por hora, si son cierres de clientes, si son ventas realizadas, cualquier cosa, ya la podemos incluir dentro de un indicador genérico. El perfil de puestos debe tener requisitos, experiencia específica, formación académica, conocimientos. Ustedes lo colocaban en el descriptor del docente de la maestría y ya colocaban allí. En ese, digamos, la única observación que yo diría es que vi en algunos de los grupos que se colocaba, por decirles algo, me colocaron, algunos sí colocaron maestría, pero algunos me colocaron licenciatura, por ejemplo.
Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros evaluamos en ese tema? Si fuera que en ese perfil nosotros estamos solicitando a alguien que no tenga maestría y va a dar clases para gente que está para la maestría, pues se contradicen un poquito, porque tiene un nivel de licenciatura, entonces le va a ser un poco más complicado poder trasladar un mayor conocimiento si su conocimiento es a nivel de licenciatura únicamente. Entonces, cuando estén definiendo el perfil de puesto, también por ahí va. Lo que hablábamos un poquito, que si al gerente le están pidiendo, digamos, una licenciatura, al jefe no le pueden pedir una maestría. Le tienen que pedir algo menor, porque vamos jerárquicamente. Entonces, cuando definan el perfil de puesto, piensen en todos esos conceptos. Experiencia general, por decir algo. Si vamos a pedir experiencia para una gerencia y vamos a decir 5 años de experiencia en empresas o en posiciones similares, entonces a la jefatura no le podemos pedir 10 ni 5, le podemos pedir 4. Podemos, digamos, tiene que tener cierta lógica y cierta coherencia en la estructura que nosotros estamos haciendo. Los conocimientos, que también habla de saber, por ejemplo, ustedes lo colocaban, saber de recursos humanos, tener la experiencia de recursos humanos, podríamos tener saber o conocer o tener experiencia o tener formación en reclutamiento y selección, o los conocimientos que debe tener, conocimientos o habilidades de, ¿qué les podríamos decir? Conocimientos y habilidades de manejo de Office, o tener conocimientos de manejo de personal, o habilidades de manejo de personal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por ahí, y en el perfil de puesto, hay que ir definiendo paso a paso qué es lo que vamos a necesitar para que cumpla con ese puesto que le estamos encomendando. Aquí está el ejemplo de un gerente de recursos humanos. Su propósito, gestionar el talento humano, incentivando procesos, políticas y programas que fomenten el desarrollo. Nivel académico, estamos pidiendo un universitario de preferencia de posgrado. Título universitario posgrado, administración de empresas. Tomen nota que dice de preferencia, ¿verdad? De preferencia posgrado. Quiere decir que no es obligatorio. Que tenga más de 25 años, una edad mayor a 25 años, una experiencia, vuelve a repetir, de preferencia, con más de 3 años desarrollando funciones similares. Si me llega alguien de 1 año, yo lo puedo aceptar, ¿cierto? Porque el de 3 años es preferentemente. Cuando nos dice mínimo 3 años, entonces ya me está poniendo la barda como un poco más cerrada porque me está diciendo arriba de 3 años yo lo acepto. ¿Qué conocimientos tiene que tener? Normativa laboral, desarrollo de estrategias de reclutamiento, planes de capacitación y análisis de pruebas psicométricas. El género es indistinto, que significa que no me afecta si es hombre o es mujer. Puede ser cualquier género, no tiene, digamos, una connotación importante para este puesto. Dentro de las habilidades y destrezas, capacidad de análisis, manejo de relaciones personales, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Geografía, que para algunos puestos o en algunas empresas es importante, sobre todo cuando somos transnacionales o tenemos posicionamiento en todo el país, digamos. Entonces puede ser que sea importante colocar geografía, y aquí dice Departamento de Guatemala, pero también podríamos decir disponibilidad de viajar, y que ya eso nos implique buscar una persona que tenga esa disposición. Y en el caso de esta posición, pues nos está diciendo que el vehículo es indispensable. Se me ocurre a mí que tendría que ser una gerencia que tiene que viajar mucho y por eso le tienen que poner el vehículo como indispensable. Caso contrario, no les sugiero que pongan vehículo indispensable, porque ¿para qué lo va a necesitar, verdad? Si no la van a hacer viajar y no viene dentro de sus funciones, digamos, esta especificación está de más. Y podría significar que si estamos pidiéndole vehículo, eso pese más en el puesto a la hora de la evaluación y eso sea innecesario porque la persona no viaja. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir un vehículo? Aunque ya sabemos que probablemente la mayoría lo tenga, no lo vamos a colocar ahí porque pues nos puede hacer como un poquito de ruido. Lo que hablábamos de la información salarial en las empresas donde se solicite, ya nos habla aquí de un rango o salario fijo mensual.
especifica de una vez que requiere que tenga la disposición, digamos, o que esté habilitado para emitir facturas por servicios. Eso significa que lo podemos contratar seguramente por servicios profesionales o por honorarios. El salario puede ser variable y el ejemplo es de 2,000 a 3,000 quetzales, de acuerdo con el KPI definido mensualmente, que lo que quiere decir es que puede ser que tenemos una base y ponerle una bonificación por logros alcanzados. El salario del decreto 6889 dice que no aplica, dice que no tiene un grado GEI, es decir, que no está evaluado con esta metodología, en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, no tiene grado GEI. Forma de pago, habla aquí de un depósito o línea mensualmente a los 5 días hábiles de presentar factura. Estará en planilla afecto a ISR, ICSIRTA y todo, y dice que no aplica. Laborará horas extras, se pagarán o no, cuánto, en qué quincena se le pagará, dice que no aplica. Algún beneficio extra también, si le vamos a dar café, agua, microondas, o sea, todos los beneficios que puedan implicar un beneficio para el trabajador y que cuando estamos reclutando le decimos. Y dice que debe reportar facturas de parqueos cuando visite clientes. Entonces, me parece a mí que este sería un descriptor de puestos de un vendedor, pero que también es subcontratado, les diría yo, es alguien que factura y no pertenece a nuestra planilla. Este es el videito que vimos. Y bueno, para reforzar un poquito lo de la misión, visión y valores. Y entonces ahora, pues ya les dejo acá que tenemos algunas lecturas asignadas de competencias laborales que vamos a tener que ir revisando y son básicamente para la sesión número 7. Por ahí se las voy a subir en el Classroom para que puedan tener el diccionario de comportamientos de esta de Marta Allens, que es como bien famosa, ¿verdad? Comportamientos. También nos habla ya mucho de las competencias y de estas cosas que nos van sirviendo, digamos, para que nosotros empecemos a armar nuestros descriptores de puesto. Por aquí les voy a dejar también esta lectura para que podamos ir avanzando. Básicamente esta las vamos a ver hasta la sesión número 7, pero como en el otro pues vamos a estar un poquito escasos de tiempo, entonces si no se los dejo dicho de una vez se nos escapa y ya probablemente estén cansaditos, entonces puede ser un poco más difícil. Esta va a ser como el material que les voy a estar subiendo en el Classroom, por favor ténganlo presente, pero viene para la siguiente sesión que sería la 7. La 6 es la que vamos a tener el sábado. Y después de eso nos quedamos un sábado sin nada, entonces aprovechen a hacer las lecturas. No sé si tienen alguna duda en todo esto o vamos afinando un poquito más el formato del descriptor de puestos. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿No se me han dormido o ya se me durmieron? Listo. Vamos enterados bien. A ver, adelante, Ángela. Perdón, Liz, se me abrió el micrófono, perdón. Ok, no hay problema. Jennifer. Buenas noches. Con una consulta, cuando se coloca el género indefinido, no, ¿sí? Cuando se especifica no es una discriminación. Sí se podría colocar, por ejemplo, mujer o hombre. Fíjate que tendrías que poder defender exactamente por qué vas a elegir un hombre o una mujer. Digamos que ¿tienes algún caso específico que hayas vivido? No, solo como yo sí me doy cuenta de varias empresas que algunas solo contratan mujeres y en otras empresas solo contratan hombres. Bueno, por ejemplo. Y eso me causó duda. Sí. Yo no recomiendo que publiques hombre, hoy por hoy no recomiendo que publiques hombre o mujer en tus publicaciones que salen al mercado. O sea, al final eso sí te podría causar algún problema y decir que fue una discriminación, porque no has evaluado que una mujer, digamos, pueda hacer el trabajo y ya la estás discriminando. Entonces, de entrada, en una publicación no la recomiendo.
Ahora, por ejemplo, en un descriptor de puestos, puedes colocarle mujer, digamos, si va a ser una función muy específica que le queda mejor a una mujer. ¿Qué decirte? Yo he tenido alguna planta donde el 95% son mujeres por la habilidad en las manos que tienen. Digamos, tenía una donde pelaban camarón y entonces tenemos cierta habilidad para hacer cosas, digamos, ¿cómo le llamamos a esa habilidad motriz? La habilidad motriz que tenemos puede ser diferente. Y por el contrario, por ejemplo, si vas a poner a cargar, digamos, sacos de azúcar, sacos de cemento, sacos de producto, lo recomendable sería más un hombre que una mujer, ¿no? Entonces, ahí lo podrías colocar y lo podrías defender. Sin embargo, a mí sí me ha pasado que en alguna de las últimas auditorías sí me dijeron, pero ¿qué está haciendo? Digamos, mi planta actualmente maneja en la parte operativa 100% hombres, no trabajamos con mujeres. La planta es caliente y el esfuerzo físico es mucho. Entonces no se contratan mujeres, pero ha sido como la naturaleza normal de que las mujeres tampoco aplican. Pero en la última auditoría me dijeron, ¿y qué estás haciendo para atraer a las mujeres? O sea, que sí las mujeres quieran llegar. Y pues no estoy haciendo nada. O sea, realmente no pongo yo un anuncio donde diga que quiero mujeres. Entonces, sí te pueden catalogar en algún momento como una discriminación si no puedes defender la posición de por qué estás contratando o solo hombres o solo mujeres para esa posición. Entonces, ahí se recomendaría que no lo coloques, Jennifer, porque te vas a meter a un problema y no lo vas a poder defender. Solo si tienes muy específico el caso. Yo me acordé por qué solo contratan mujeres, porque creo que hubo como un robo dentro de la empresa y fue organizado por hombres. Y por esa razón solo contratan mujeres. Pero ese sería como un paradigma y no hay ninguna razón para discriminar al resto de los hombres. Ahí digo yo que sí te lo podrían catalogar como una discriminación. El tema es que tú lo tendrías que haber colocado, ¿verdad? Sí, lo tendrías que haber puesto. Ahora, si hay una razón válida, se me ocurre tal vez en un colegio de niñas. Tú quieres contratar solo maestras, porque hay un riesgo, digamos, en tener un varón. Ahí sí le podrías poner género femenino y podrías defenderlo. Trabajo solo con niñas y entonces queremos tener solo mujeres, por seguridad, digamos, no lo podríamos decir. Ahí podrías defenderla, pero si no necesitas hacer eso, no lo coloques, porque te vas a meter a tener que defenderlo y a tener que demostrarlo. Entonces, no sería mi recomendación. Lo que pasa es que antes sí se podía poner muchas cosas, pero ahora yo no sé si han visto que ya hay formularios que si no te preguntan el género, digamos, hace poco llené uno que decía el género con el que nació, para saber si me van a meter al baño de hombres o de mujeres, digo yo. Pero entonces es como ya delicado, ya no puedes ser tan específico, hay que como tener cuidado. Jonathan. Maestra, una consulta en ese caso sobre lo que dice la compañera. Si en la empresa, digamos, sí contratan hombres y mujeres, pero para cierto puesto necesitan solo mujeres. Pero sí, lo mismo, ¿verdad? Sí tenés que tener claro de por qué vas a necesitar una mujer. Sí, porque digamos así como que en la empresa para contabilidad ya no contratan hombres, sino que solo mujeres. ¿Por qué? Porque al parecer uno que estaba en contabilidad estaba haciendo mano y mono. No, y creo que fueron dos, pero a él lo agarraron y lo trasladaron para la empresa hermana y ahí está trabajando en la empresa de la esposa del dueño. Pero en contabilidad en la empresa de nosotros solo hay mujeres. Como auxiliares contables son dos mujeres, pero la que se fue anteriormente era mujer y ahí llegaron las dos que están, pero no como se llama. La regla de ellos es no hombres para contabilidad.
Sí, pero volvemos a lo mismo, que siento que es como un paradigma, ¿verdad? O sea, alguien hizo algo y ahora todos están tachados para que ya no pueda hacer. No sería para mí una razón válida para no contratar hombres. Yo no lo veo como que se los vayan a aceptar, digamos. Y si un varón llega a demostrar que digamos, lo discriminaron solo por eso, sí va a ser, digamos, sí sería un problema. Sí sería un problema. No lo colocaría. En resumen, no lo colocaría si hombre o mujer en el descriptor de puestos. Es algo que manejamos más como entre nos, te diría yo. Si nosotros sabemos... Yo no he visto donde publican las cosas de verdad. Pero bueno, normalmente nos dicen, así como ahorita necesitan un auxiliar de bodega y para la otra empresa. Entonces la jefa solo viene y nos manda por WhatsApp, miren, alguien me recomienda a alguien. Entonces casi solo, la mayoría son recomendados por los mismos trabajadores. También eso nos pasa mucho. Y la otra que les quería comentar es que a veces, bueno, por lo menos a mí me ha pasado el tema cuando es cuando es una persona con tendencias no formal y oficialmente que sea gay, pero que sí que digamos es un poco más fino. Yo he tenido clientes internos que no los aceptan, o sea, en automático, no lo pones, no lo discriminas, no le decís, pero se descalifica solo cuando lo ven. Entonces, son cosas que uno sabe que existen adentro de la organización, que la gente tiene el paradigma y que no lo vas a romper, pero no lo puedes publicar. Maestra, ¿y qué pasa si lo contratan y ya después, es que en la empresa pasó que había un enfermero que él era gay, entre comillas, él se casó, o sea, normal, así, con una mujer y todo, pero solo era pantalla. Pero después de que renunció, como a los 6 años de estar en la empresa, renunció y ahí fue donde se destapó. ¡Ay, se liberó! Se liberó, cabal. Pero sí, o sea, en la empresa nada que ver, no. Bueno, tal vez sí se eliminaban los aires, pues, pero no era como que lo normal como otros, ¿va? En retrospectiva decís tú, este acercamiento que te hizo no estuvo bien. Mire, lo que pasa es que ahí no hay razón para despedirlo. O sea, legalmente no hay razón para despedirlo. Lo que tendrían que hacer es encontrar una razón para despedirlo, pero si no, no hay forma. Perdón, pero no, mi pregunta sería, ¿qué pasaría si lo contratan y así como, digamos, hay clientes internos que no aceptan y lo contratan y ahí se dan cuenta que sí es? Ahí sí que ya lo tenés adentro. Ya lo tenés adentro. No puedes hacer nada. Le tendrías que encontrar una excusa en el trabajo como para poderlo sacar. O sea, pero si está haciendo bien su trabajo, sí te puede demandar y sí ya te lo ganan, ¿verdad, Jonathan? Hoy por hoy sí ya te ganan que hubo discriminación y entonces pues habrá que pagarle. Pero yo honestamente les digo que hay jefes y hay dueños que si te dicen no me importa, le voy a pagar, pero que se vaya. O sea, la gente todavía está bien cerrada en ese tema y sí toca tener un poquito de cuidado porque lo que sí pasaría es que le recriminarían a recursos humanos el por qué dejó entrar a una persona así, ¿va? Pero como tú dices, hay gente como que lo disimula muy bien y tampoco podemos hacer nada. O sea, ahí nosotros en Guatemala podemos hacer preguntas como si está casado, si sus hijos y todo eso. Hay países donde la legislación lo prohíbe, entonces también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Yo digo que con el pasar de los años también se nos va a prohibir, porque sí se cataloga como una discriminación. Por ahí habría que ir como afinando bien ese detalle, pero en resumen, no sugiero que lo coloquen en el descriptor de puestos. Es algo que ya se tiene que manejar como interno, ¿verdad? Ya si tenemos un problema con los hombres o tenemos un problema con las mujeres o con los gays, pues ya lo vamos cerrando nada más entre nosotros. Nos vamos dando cuenta porque a veces no está en el descriptor, pero uno mira que le lleva 5 personas, 2 mujeres y sacan a las 2 mujeres antes de evaluarlas, entonces no les gustan las mujeres. Y en el caso de lo que nos cuenta Jonathan, seguramente aunque le lleves 5 hombres, en automático quedan descartados, entonces te vas dando cuenta que por ahí no busques porque no te los van a recibir.
es como algo, como cuando hablábamos de cultura, ¿verdad? Es algo que está implícito, no está bien definido en las leyes, pero se sabe que no vamos a contratar un hombre para el área de contabilidad. No les funciona, aunque sea un paradigma de las personas. Entonces, en resumen, pues no recomiendo que lo coloquen en el descriptor, porque sí se podría convertir en una discriminación si no tienen sustento suficiente para soportar que tenga que ser o solo hombre o solo mujer. Entonces nos vamos a meter a más problemas por gusto. Voy a tomar la fotita de todos. A ver si logran habilitar cámaras, si ya están todos, lograron llegar a sus casas. Despiértense, dice. Levántense, arréglense. Ay, es que entre semanas sí es pesado. Y está lloviendo fuerte. De verdad. ¿Dónde, Sí, ¿dónde bastante estás? fuerte. Aquí por Amatitlán. Aquí en mi casa le voy a decir. Ajá, cabrón. Sí, es que, ahí yo me imagino. Es que miren, es que hoy sí estuvo como pesado. A ver la fotita. Voy a irla tomando. ¿Otra? Bueno, entonces, ¿qué tenemos para el...? Pues miren, iba rápido. Ustedes porque se durmieron no sintieron todo lo que hablamos, pero la idea era recopilar toda la información que teníamos. Básicamente nosotros hemos trabajado un poco o hemos abarcado mucho de lo que es el descriptor de puestos, pero no pierdan de vista que trabajamos lo que es planificación estratégica. Recuerden lo de misión, visión, lo de valores, lo de cultura, lo de la parte que ya abarca el tema de la evaluación, del descriptor de puestos, amarrado a todos los conceptos que tienen que ver con reclutamiento y selección, con evaluación del desempeño. Ahí yo les quería mostrar algún formatito, pero creo que la verdad es que fueron bastante explícitos en sus trabajos. Cada quien tiene un formulario. Les quería recapitular esa parte de la diferencia entre el descriptor de puestos y el perfil de puestos. Vamos a ver el tema de que no existe un solo formulario, o sea, les podría llegar cualquier formulario, les podría llegar cualquier puesto y ustedes lo tendrían que desarrollar. Entonces, si hay algún concepto que no les haya quedado claro, igual lo pueden plantear. Y importante decirles que para el examen nos dieron 2 horas. Vamos a ver, voy a confirmar ahorita porque si no, porque se los tengo que decir. Que nos mandaron un memorándum y ya nos dice el tiempo. Entonces mejor confirmo si eran 2 horas o 2 horas y media. Ya nos están robando tiempo. Ya, ¿verdad que sí? Antes eran 3, ¿verdad? Nos dieron, o sea, el tiempo completo. 3 horas. Sí, pero vean que ya no, por eso es que dije, yo les voy a decir, se los iba a subir, les voy a mostrar. Entonces, si comienza a las, ¿qué? A las 2, vamos a terminar a las 4:30. Vamos a terminar. Confirmemos si es 2 horas y media, porque yo creo que son 2. Yo creo que son 2, espérenme. No nos va a dar clases ese día, Rita. Bien, por supuesto, sí, todavía. Nada, ¿cómo van a creer? No los quiero sacrificar tanto, pero tienen que hacer un buen examen. Es que me preocupa el tiempo porque tienen que desarrollarlo, ¿ah? Entonces, que no se les vaya a ir. Vamos a ver, no, les voy a mostrar en mi pantalla porque no me deja. Ah, creo que ya me deja. Sí, es que saben que sí se llevan mucho tiempo. O sea, yo sí, la experiencia del trimestre pasado es que casi se hacían 2 horas y media les llevaba yo. Pero sí se las usan, les diría. Entonces, ahora que lo redujeron, dije, voy a el tiempo, maestra. ¿Mande? ¿Por qué nos habrán reducido el tiempo? Yo digo que porque es mucho. Miremos porque les estaba especulando. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí, se ve. Personal docente y todo, ¿verdad? Con atento saludo de la dirección de la Escuela de Estudios de Posgrado.
tendrán derecho a examen parcial únicamente los estudiantes que aparecen en el módulo de notas, o sea, el listado oficial, y ustedes ya ese acceso lo tienen y entiendo que no tengo a nadie que tenga problema. Por eso con eso no me estoy deteniendo. Y finalmente, informar que el estudiante que no aparece, pues no tendrá derecho a examen, no está permitido que el estudiante haga, el punto 4 sí ya nos interesa, no está permitido que el estudiante haga uso del teléfono celular en el momento de la prueba. Ángel, nunca lo hemos usado. La duración de la prueba tiene como tiempo máximo 2 horas. Ven, aflíjanse, porque yo dije que raro, pero sí, 2 horas. Yo creo que porque no lo estamos haciendo presencial. Bueno, no sé, se me ocurre. El examen Nos debe va a ser... dar unas respuestas, maestra, para cortar el tiempo. ¿Cómo? Nos va a ayudar con unas respuestas para cortar el tiempo. Sí, por eso es que los tengo aquí ahorita diciéndoles más o menos cómo viene. Viene bien fácil. En realidad, lo que pasa es que son varias variantes. Quiero ver para ver si está fácil. ¿Ah? Quiero ver el examen para ver si está fácil. A ver si está fácil. Por eso es que les redujeron el tiempo, porque están haciendo mucha trampa. No está permitido el uso del teléfono, la duración de la prueba, 2 horas, el examen debe ser entregado por el estudiante ese mismo día, dice, obvio, ¿va? No sé por qué lo ponen. Se recomienda que la prueba a realizar involucre el uso limitado del equipo de cómputo y que las pruebas sean de análisis e interpretación, un poco alejadas de respuestas teóricas y conceptuales. Bueno, pero sobre todo yo quería que si vieran lo del tema del tiempo, porque de pronto ustedes iban a esperar más tiempo y no va a haber. Entonces hay que ir, pero yo estoy segura que ustedes sí pueden, o sea, no me preocupa en ese sentido. Simplemente que por eso les quería también hacer el recordatorio de qué es lo que hemos visto para que estén ahí conscientes. Yo les he dejado en el Classroom también las presentaciones para que les den una ojeadita. Yo considero que lo que tienen que entender son los conceptos, pero de pronto elimina las preguntas directas, dice. Te tardarías más. No, digamos, me desquito. Para mí las preguntas directas son fáciles, me desquito en el caso. Ahí es donde realmente tienen que poner atención. Y yo siento, pero esta es mi percepción personal, que se entretienen tanto buscando en las otras, han de sacar todos sus chivos sabidos y por haber, que se me frustran más y ahí es donde se me les caen las notas. Mi recomendación es que vayan centraditos y concentraditos con lo que ustedes saben y entendieron, contesten ahí y solo si de plano hay una que ustedes no le atinan y se quieren ir a su chivo, denle, pero eso les va a quitar un montón de tiempo. Y de ahí terminan entregando lo que deben entregar bien como mamarrachito y mamarrachito no nos sirve. Entonces, repasen los descriptores de puesto, ahí ya tienen ganado un buen número de cosas. Presento diferentes variables, diferentes preguntas revueltas, así que no les conviene copiar, váyanse directamente a lo que saben. Repasen el descriptor de puesto, lo que hemos hablado hoy, lo que han estudiado, lo que han investigado. Si ustedes investigaron, si ustedes entregaron sus trabajos a conciencia, o sea que no solo colocaron su nombre, sino que se aportaron, y ustedes han estado en las clases, yo estoy segura que la ganan, y estoy segura que la van a ganar. ¡Qué trabajos! Ni siquiera ayudaste, Jonathan. Ya vamos a ver cómo se la lleva el coordinador de plano, dice, pónganme ahí, quítenme ahí. Bueno, entonces, no hay sí, la presentación de hoy definitivamente la subo. Yo solo me pongo, dice Jonathan. Y de ahí sube el trabajo diciendo, ¿ah? Lilian, Lilian fue la que nos dejó la vez pasada, ¿verdad? Sí, maestra, buenas noches. Una consulta, la presentación de la semana del sábado no la ha subido, ¿verdad? ¿No le subí la del sábado pasado? No. No, todavía no. Va, entonces se la subo. Gracias. Muy bien, Lilian, atenta, ya vieron, para que no dijera yo que se fue. Listo, sí, se la subo para que les den el repasito, pero si ustedes ven las presentaciones, tienen un montón y a veces se dice lo mismo. Son las presentaciones que usamos todos, entonces yo por eso las utilizo, pero yo haría un resumen y sacaría lo más importante, y lo más importante es, lo hemos repetido muchas veces. Listos, entonces, ¿no hay dudas?
me sacan 100 en el examen porque acuérdense que nos tenemos que graduar en diciembre o en noviembre, entonces no hay chance de perder. Con todo, gracias por el tiempo, gracias por haber estado un poquito despiertos, ahí me tenían con la pena, yo sé que es cansado, pero lo bueno es que habíamos adelantado con todas las presentaciones el sábado pasado, entonces eso nos ayudó. Si no hay ninguna duda, que pasen una feliz noche, nos hablamos más despacio, cualquier duda que tengan, miren, ya les dije que me cuesta mucho contestarle, pero me escriben y yo les contesto en el momento que puedo para ir solventando. 2 días después, pero nos contesta. ¿Cuál? 2 días después, pero nos contesta. No seas así, Jonathan. Mírátelo, pero qué Pinocho. Me puya la nariz aquí de tanto que... Mentira. Pásenla bien, descansen. Feliz noche. Ah, no se les olvidó llenar su asistencia, ¿verdad? Eso es importante. Buenas noches, maestro. Chao. Buenas noches.